Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Sebastián Lizarazo, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de esta gloriosa alma mater. En el día de hoy hablaremos sobre el proyecto fundacional de la Universidad del Atlántico, algunos de sus antecedentes históricos, sus principios y sus objetivos institucionales. Hablaremos de la relación ciudad-universidad, universidad-ciudad, para entender un poco del impacto social, la cultura y la academia en el contexto de la Barranquilla de los años 20. Hablaremos sobre la estructura organizacional, de la explicación del organigrama, de cómo funciona la Universidad del Atlántico. Y esto nos dará a entender qué es en sí la Universidad del Atlántico y cuál era la función o la filosofía de nuestro rector fundador, Julio Enrique Blanco. El legado de un gran pensador. La Universidad del Atlántico fue fundada por nada más y nada menos que el rector del Colegio de Barranquilla, el fundador de una revista, el fundador del Museo del Atlántico y, como no menos importante, fundador de la Universidad del Atlántico mediante el decreto número 42. Sí, estamos hablando del mismísimo Julio Enrique Blanco, nuestro rector y fundador, el hombre que soñó más allá de su tiempo. Julio Enrique Blanco. Nacido en el año 1890 en una Barranquilla que crecía como puerto de comercio y cultura, Blanco se formó a sí mismo como un pensador universal, no uno encofrado en una realidad que carecía de algunas libertades. Su meta era mucho más que cambiar o que saber. Su meta era transformar. Transformar sabiendo que el arte y la ciencia para el Caribe colombiano era la puerta hacia la visibilización mundial. Traer a Barranquilla un pensamiento como de una Alejandría moderna, muchos diríamos que es algo inaudito, pero Julio Enrique Blanco, con su pensamiento utópico, creyó que era una realidad y luchó por eso hasta el día de su muerte. Desde muy pequeño, Julio mostró una curiosidad insaciable. Era el hijo de una familia criolla, una familia de clase media en Barranquilla, y creció en un ambiente de comercio donde esta era la prioridad, es decir, la prioridad no era la educación, era el comercio, era el dinero. Pero él veía el mundo como un gran libro, sí, como un libro que debía ser reescribido porque tenía garabatos algo inconclusos. A los 17 años tomó una decisión bastante audaz, que fue irse a Nueva York. Imagínense un barranquillero de 17 años en Nueva York, donde decidió aprender inglés para estar inmerso en una literatura de autores como Poe, Emerson y Darwin, para entender cómo era su cultura y eso traerlo posteriormente a Barranquilla. Fue un verdadero autodidacta. Aprendió alemán para leer a Kant en su idioma original. Aprendió filosofía griega para entender el pensamiento desde su raíz, y esto le hizo explotar todas las bases que un día había conocido, pues ya no veía el mundo de la misma manera. Tenía un pensamiento utópico y transformador que fue audaz para la creación de nuestra alma mater. El gran proyecto Ciudad-Universidad. Cuando pensé en la palabra ciudadela universitaria, y ahora que conozco los ideales de Blanco, digo, una ciudad-universidad, una universidad-ciudad, sí, una ciudad-universidad. Blanco tenía un pensamiento donde creía que la ciudad de Barranquilla debía ser una universidad que preparara y que formara personas integrales, no personas de letra y papel. Personas que tuvieran la capacidad de criticar, la capacidad de decir qué era lo correcto para una ciudad que estaba en auge, un auge bastante fundacional, aunque ya desarrollada, tenía bastantes problemas que debían ser solucionados.
Por eso imaginaba que Barranquilla debía ser un gran campus abierto donde la educación impregnara, es decir, se diera un abrazo a la vida diaria, no en el aula, pues al aula se va a hacer muchas cosas, pero a la vida cotidiana se aprende y se adquieren muchos saberes. Blanco no buscaba títulos ni buscaba diplomas, buscaba comprender el mundo. Para Blanco la ciencia y la filosofía no eran lujos intelectuales, sino herramientas, sí, una herramienta. Una herramienta para entender la existencia misma del hombre. A lo largo de su vida planteó en textos profundos y un tanto provocadores para la época, en sus obras como lo fue Lo neutral de la cosmogonía, donde reflexionaba sobre el origen del universo, imagínense, del universo. De la filosofía como ciencia genérica, una meditación sobre la condición humana. ¿Qué estamos haciendo? La utilidad pedagógica de la filosofía, donde defendió que la filosofía debía integrarse a la educación, no una educación para hacer dinero, una educación de verdad. Para pensar críticamente no era opcional, era una responsabilidad ciudadana. Por eso es que somos cuna fundante del saber y la crítica social. Por eso nos dicen revolucionarios, por decir la verdad. Blanco se inspiró en su mirada utópica como una antigua Alejandría. Buscaba una colaboración estrecha entre los comerciantes, los artistas de la época, los académicos, y su meta era clara: que en la ciudad no solo se exportaran mercancías, sino también saberes ancestrales, saberes necesarios para la formación de una ciudad integral, una ciudad que entendiera que sus raíces venían de la España colonial, que supiera que su acento era tan marcado como los andaluces, pero que su comida era tan variada como las antillanas y las tropicales. Aunque el proyecto no se materializó por completo, sembró el ideal para la formación de lo que hoy conocemos como el Museo del Atlántico y que posteriormente colaboró para el nacimiento de esta gran alma mater, Universidad del Atlántico. El legado de Blanco se percibe en cada esfuerzo por la creación de espacios de saber. ¿Qué debería ser un académico en el Congreso? Eso nos preguntaríamos. Y tiene mucho por hacer. Legislar para la educación es el mayor beneficio que podríamos tener como universidad pública. Ser rector de un colegio, fundador de una revista científica, además fundador de un museo, un centro de historia y de recaudación de la memoria. Su verdadera finalidad era crear a Barranquilla una ciudad más pensante. Su influencia llegó a figuras como Gabriel Collet, quien continuó su tarea de impulsar el pensamiento crítico. Un hito fundamental fue nuestra universidad por medio del decreto número 42 de la Asamblea Departamental del Atlántico, donde se da la fundación de esta bella alma mater. Sí, aquel 15 de junio de 1941, donde gracias al gobernador José Miguel Abello y el liderazgo intelectual de Blanco por tener una Barranquilla más justa y equitativa, se fundó nuestra universidad. Pero su pensamiento era que nuestra educación se debía democratizar en la región. Él no solo hablaba de Barranquilla, él entendía que una universidad hacía parte del Caribe completo. Cuando la universidad nació tenía unas pocas facultades, hoy va desde las bellas artes hasta la medicina, ciencias de la salud. Y eso me hace pensar la integralidad del saber. Él entendía que no solo necesitamos abogados, sino necesitamos artistas,
necesitamos médicos, necesitamos filósofos que nos enseñen a pensar como la televisión en nuestro hogar nunca lo hicieron. Julio Enrique Blanco nos dejó una ciudad verdaderamente grande, pero no por los edificios, sino porque dejó sentadas las bases de un museo, de un colegio y de una de las universidades más importantes del Caribe colombiano. Nos dejó una filosofía donde debemos crear ciudadanos y estudiantes libres, críticos y sobre todo creativos. Pero ahora diré que tiene que ver la creatividad con la ciencia y tiene que ver mucho, porque quien no tiene creatividad no sabe qué investigar ni por dónde empezar. Julio Enrique Blanco deseaba una educación humanizadora, que hoy es un sueño que vive en la vida de cada estudiante que pertenece a esta alma mater. Me deja mucho que pensar. Me deja mucho que pensar porque si él lo logró, nosotros también podemos. Nos han tildado de revolucionarios, hasta de incendiarios, pero esto hace parte de la filosofía de nuestro fundador. Me es menester recordar que cada vez que luchamos por nuestros derechos, lo hacemos pensando en que él nos dice y nos dijo que debemos ser críticos y creativos. El principal proyecto fundacional de Julio Enrique Blanco era que la universidad tuviera 1. Autonomía, 2. Compromiso regional, 3. Excelencia académica y 4. Una formación integral. 1. Una autonomía, porque la universidad debía ser un espacio libre para pensar. Ahora, imagínate una universidad donde los grafitis sean algo como unos pensamientos herejes, o donde las tertulias sean tildadas de gente paraca. Eso no quería Julio Enrique. Julio Enrique decía que la universidad es de todos, no una universidad polarizada donde unos mandan y otros obedecen. Por algo Jorge Eliezer Gaitán decía que la soberanía radica en el pueblo. El compromiso de la regionalización hoy lo vemos extendida en lo que conocemos como la nueva vicerrectoría de regionalización o de las regiones. Pues Julio Enrique creía que la universidad debía contribuir al desarrollo social, cultural y económico del Caribe colombiano. Y es que nuestra universidad no solo abarca barranquilleros y personas aledañas, sino que abarca personas de Bolívar, de Magdalena, personas de Sucre y del interior del país. Los aceptamos porque, en fin, siguen siendo estudiantes que merecen una educación justa y libre. La excelencia académica, pues no debía ni mencionarla, porque se sabe que la finalidad de una universidad es brindar educación de calidad en todas las áreas del conocimiento, no de un conocimiento sesgado, de un conocimiento libre y asequible. Y la formación integral hace parte de su pensamiento utópico, claro. Desarrollar habilidades intelectuales como valores éticos y ciudadanos. Valores éticos, moral, ciudadanía. Pero no una camisa de fuerza. Valores que nos sirvan verdaderamente como ciudadanos. No que nos callen, sino que nos escuchen. Julio Enrique decía que en todo caso sea buscada la mejor manera de dar expresión a la conciencia colombiana de la autonomía universitaria. Julio Enrique Blanco. Lo menos importante para hablar del eje organizacional de la Universidad del Atlántico, tenemos como eje principal o fundamental en la terna al Consejo Superior de la Universidad, quien es encabezado por el señor gobernador. Luego tenemos al rector, luego tenemos a los representantes de los egresados, de los rectores, representantes de los estudiantes, del sector productivo, que son quienes se encargan de tomar las decisiones más importantes de la universidad, como la elección de los rectores y algunos
casos administrativos bastante concretos. Después tenemos al rector, que es la cabeza visible, que es elegido por el mencionado anteriormente Consejo Superior. Pues el rector es quien se encarga de la función administrativa de la universidad con pues su dependencia. Luego tenemos las vicerrectorías, que van desde bienestar estudiantil, actualmente regionalización, extensión y proyección social, vicerrectoría de docencia, que cada una tiene una finalidad. Y posteriormente tenemos las decanaturas, quienes se encargan focalizadamente de resolver las situaciones administrativas de cada uno de los programas. Luego tendremos a los coordinadores, pero teniendo siempre en cuenta que la soberanía rige en la mayoría. La soberanía rige en el pueblo, en los estudiantes. La universidad fue creada para educar, no para llenar bolsillos. Por eso los estudiantes debemos de tomar conciencia y decir qué están haciendo con nuestra universidad, una universidad libre y de todos. Nació libre y seguirá siendo libre. Universidad del Atlántico.